Juan es muy cuidadoso y precavido. Hoy es su primera clase en el laboratorio de física en la preparatoria y está muy emocionado. No sabe de qué tratará la clase y... ¡Fuego! ¿Pero cómo? Esto podría provocar un accidente. No te preocupes, Juan. Además de que debes ser muy cuidadoso al usar fuego, hay formas de prevenir accidentes como los extintores. ¿Cómo, Juan? ¿No sabes qué es un extintor? Pues no te preocupes, porque hoy en ¿Sabes cómo se hace? Te mostraremos cómo se hace un extintor, así que acompáñanos. El fuego es tan útil como peligroso e impredecible. Por eso, siempre debemos estar listos para combatirlo, y una buena forma de hacerlo son los extintores. Y claro, todos debemos saber utilizarlos. Ahora veamos cómo se hacen estos valiosos instrumentos. Los extintores se componen de dos piezas principales, el cilindro y la válvula. El cilindro debe ser muy fuerte y resistente, por ello se fabrica con acero al carbón, con grosores que van de los 2 milímetros para los más pequeños y de 4 para los más grandes. La fabricación del cilindro inicia cuando se corta la lámina de acero, para lo cual se necesita una guillotina. Esta se ajusta usando dos reglas que forman una escuadra y permiten hacer un corte muy preciso, con lo que se evita que el extintor tenga fisuras o fugas. Antes de dar la forma cilíndrica a la lámina, se le hace un predoblez en esta mesa, por lo que un trabajador inserta la lámina en la abertura de este cilindro y tira de él. Gracias a este pequeño doblez, es posible que la placa de acero se deslice correctamente en la roladora, donde se le dará la forma cilíndrica. Esta máquina dobla la lámina gracias a 3 rodillos que pueden calibrarse para darle casi cualquier curvatura. Pero, a pesar de la utilidad de la máquina, es muy importante que el trabajador guíe correctamente la lámina, pues una pequeña desviación provocaría un gran cambio en la forma final del cilindro. Una vez doblada la lámina, debe soldarse. Para esto, pasa a una de las estaciones de soldado, donde se ajusta con esta faja mecánica y se le introduce la antorcha que une las solapas del cilindro con un cordón de soldadura. Este cordón se derrite a 3250 grados centígrados, suficiente para hacer una excelente unión. La velocidad con que la antorcha va soldando el cilindro está calculada para dar la mejor calidad al cilindro. Pero este no puede estar terminado sin las tapas. Para hacerlas, se usa la misma lámina y se le da forma con un troquel. Para cortar la lámina, esta prensa le aplica una presión de 60 toneladas. Como si le cayera encima un tanque de guerra. De este corte se obtienen unos discos que se dividen en lotes. Unos serán la tapa y otros serán el fondo del cilindro. Los discos con los que se hará el fondo del cilindro pasan a otro troquel que los marca. En la marca se indica la presión nominal, es decir, la presión con que sale el polvo, la presión de prueba hidrostática, el tipo de agente, o sea, el material con que se llena el extintor, el peso del tanque y la fecha de fabricación. Después de ser marcado, el fondo pasa a este troquel que le da una forma parecida a la de un plato. Ahora el fondo está listo para ser colocado en el cilindro. Pero aún falta hacer la tapa, que debe llevar un agujero donde más adelante se colocará la válvula. A este proceso se le llama punzonado y se hace con un troquel similar al que cortó el disco pero de menor tamaño. Ahora que la tapa fue perforada, se le da la forma de plato. Para doblar la tapa, es necesario que los trabajadores sean muy cuidadosos al colocar el disco, pues si está mal colocado, la tapa no tendrá la forma adecuada y no resistirá las pruebas de calidad. La tapa del cilindro debe unirse a una pieza llamada acople. Esta es parecida a una tapa rosca y sirve para unir el cilindro a la válvula. El acople se une a la tapa a través de un proceso de soldadura que se lleva a cabo en una mesa especial en donde se atornilla. La tapa se coloca sobre él y la antorcha le aplica el cordón de soldadura. Ahora sí,
La tapa y el fondo están terminados y listos para colocarse en el cilindro. Para unir el fondo al cilindro, primero debe ajustarse manualmente. Un trabajador se encarga de fijarlo con un martillo. Después pasa a esta área donde será soldado para dejarlo bien fijo. Esta mesa de soldado es muy similar a la que se usó para soldar las solapas del cilindro, pero la plataforma que sostiene el cilindro está acomodada verticalmente y gira lentamente para permitir que la antorcha derrita el cordón de soldadura y una perfectamente el fondo. La soldadura se aplica solo por la parte externa del cilindro, pero es suficiente para dejarlo bien firme. Para la soldadura de la tapa se usa una mesa similar, pero su plataforma sostiene el cilindro horizontalmente y la antorcha lo sella por la cara exterior del cilindro. El cilindro soldado se deja secar por unos 5 o 10 minutos y se lleva a esta área donde se le quitan las marcas visibles de la soldadura. La soldadura no se adelgaza ni se debilita, solo se hace que las rebabas se integren al acero. Así se logra que el cilindro tenga una buena presentación sin perder su resistencia. Pero para estar bien seguros de que los cilindros están en las mejores condiciones, deben hacerse algunas pruebas. La prueba aerostática se hace para comprobar que no existan fugas o fisuras. Para ello, es llenado de aire a una presión de 10 a 13 kilogramos y se sumerge en agua durante casi un minuto. El encargado de la prueba debe revisar que no salga una sola burbuja. ¡Qué bien! Este cilindro pasó la prueba, pero aún queda una más, la prueba de ruptura. Para realizar esta prueba debe tenerse mucho cuidado, pues como su nombre lo indica, se hace para saber a qué presión se rompe el cilindro. La prueba de ruptura consiste en llenar el cilindro de agua a una presión mucho mayor a la normal. La presión que mantiene normalmente es de 12 a 17 kilogramos y para esta prueba se le aplican presiones que llegan a rebasar los 100 kilogramos. Ahora sabes lo mucho que puede resistir un extintor y puedes estar seguro que no se romperá al usarlo. Pero no te vayas, pues regresamos para ver cómo los extintores adquieren su tradicional color rojo. Ya estamos de regreso en ¿Sabes cómo se hace? ¿Estás listo para ver cómo se hace para que el cilindro adquiera su tradicional color rojo? Bueno, pero antes debemos ver cómo se lava el cilindro, lo que le permite que la pintura se adhiera mejor. Primero, debe pasar a un baño de agua con desengrasante, por lo que se coloca en esta tina, donde se le aplica también una temperatura que va de los 70 a los 90 grados centígrados. En esta segunda tina se enjuaga con agua a temperatura ambiente. Después se pasa a la tercera tina, donde se le da un baño de fosfato de 60 a 70 grados centígrados. Esta temperatura hace que el tamaño del grano del acero se abra para permitir que la pintura se adhiera perfectamente en el cilindro. La pintura con que se da color a los extintores es muy especial. Se le conoce como pintura electrostática y se aplica por un choque eléctrico de 120 voltios, similar a la que transmiten los enchufes domésticos. Para aplicar este tipo de pintura, los ganchos deben dar una carga magnética a los cilindros. Esto hace que la pintura se adhiera como si fueran imanes. Esta pintura permite un recubrimiento impecable, además de que ayuda a evitar el óxido en el acero y es resistente a los rayos ultravioleta. Luego de ser aplicada al cilindro, la pintura es opaca, muy distinta a como la conocemos. Para darle el brillo tradicional de los extintores, la pintura debe cocerse en este enorme horno de radiación de calor. Luego de ser aplicada al cilindro, la pintura es opaca, muy distinta a como la conocemos. Para darle el brillo tradicional de los extintores, la pintura debe cocerse en este enorme horno de radiación de calor. Luego de ser aplicada al cilindro, la pintura es opaca, muy distinta a como la conocemos. Para darle el brillo tradicional de los extintores, la pintura debe cocerse en este enorme horno de radiación de calor.
Se les aplica una temperatura de 180 a 200 grados centígrados durante 45 minutos, con lo que se logra que el polvo se disuelva y se adhiera con mayor firmeza en el acero. 45 minutos después, los cilindros están listos, resistentes, fuertes y brillantes. Pero recuerda que un extintor se compone de dos piezas fundamentales, el cilindro y la válvula. La válvula es una pieza muy compleja, pues está compuesta de varias partes: el cuerpo, la manija, gatillo, empaque, resorte, vástago, entre otras. Pero principalmente son el cuerpo, la manija, el gatillo y el vástago. El cuerpo se hace con estas barras de aluminio a las que se da forma a través de un torno. Se debe aplicar toda esta agua para facilitar la perforación y pulido del aluminio, además de que se evita que la máquina se desgaste demasiado. En solo un minuto, el cuerpo de la válvula está listo y posee 4 barrenos o agujeros que sirven para sostener el manómetro, la manguera, la manija y el gatillo, y el más grande con el que se sostiene en el cilindro. Otra pieza muy importante en la válvula es el vástago, una pequeña barra de latón compuesta también de varias piezas. El vástago se hace a partir de alambre de latón y se le da forma en otro torno al que debe aplicarse aceite para facilitar la fricción y evitar que se caliente demasiado. Después de moldear las piezas, se ensambla el vástago. A la cabeza se le coloca un O-ring y se une con el perno. Así se adquiere una forma de un bastón con una especie de burbuja que sirve para controlar la descarga. Pero no nos olvidemos de la manguera. Seguro conoces muchos tipos de manguera. Esta es muy similar, pero debe ensamblarse a muchas otras piezas para funcionar perfectamente en el extinguidor. En esta máquina, una trabajadora se encarga de poner la conexión en la que hay una cuerda externa o rosca que permite a la manguera ser colocada en la válvula. Este casquillo o férula se comprime contra la conexión para evitar cualquier fuga al momento de la descarga. En esta área se coloca la manija y el gatillo al cuerpo de la válvula. Otra trabajadora se encarga de colocar el remache y sellarlo con el golpe de esta pequeña prensa. Ahora la válvula está lista y se empaca para ser transportada junto con el cilindro a la estación de llenado. Pero antes de ver cómo se llena el cilindro, veamos cómo funciona la válvula. El cuerpo de la válvula funciona como un canal que conduce el contenido del extintor, mientras que el vástago sirve como un dosificador. Si el gatillo no está accionado, el vástago impide el paso del polvo químico gracias al grosor de la cazuela. Pero cuando el gatillo se activa, el vástago baja y permite que el polvo pase. El canal del cuerpo de la válvula lo guía hacia la manguera y el vástago evita que salga por la válvula. Este simple proceso ha permitido impedir terribles accidentes. Por ello, es importante saber cómo utilizar un extintor. Pero parece que olvidamos algo. ¿Qué puede ser? ¡Claro! El relleno. Sin él no podríamos llamarlo extintor. Lo primero que se hace en la estación de llenado es colocar el manómetro o medidor de presión a la válvula. Para esto se coloca cinta de teflón a la rosca o cuerda del manómetro. Esto sirve para evitar cualquier fuga. Después, se aplica un poco de grasa al vástago para facilitar su activación a través del gatillo. Posteriormente, se le pone el resorte a la válvula y se atornilla el sifón o tubo de PVC que conducirá el polvo hacia afuera.